Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Vida. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy, como todos los viernes, ahora ya de vuelta dijimos en los estudios de País Lobo, estoy junto a Fabián Cortés, que me estuvo reemplazando y se va a llevar mordiscos. ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, está súper bien hasta tu última frase, pero muchas gracias, de verdad, muy contento de que hayas vuelto. Así que me estoy preparando anímicamente, también emocionalmente para esos mordiscos que no sé, no me imagino dónde pueden venir. En la semilla, no, pero a ver, muchas gracias por haber reemplazado. Tuvimos aquí toda su experiencia con dos Ceremi y para tirarle flores. Oye, ya me mordiste de una, ni siquiera una preparativa. Mira, debo decir que, discúlpalo poco, fue trabajo honesto, a lo Está bien, menos sí, está bien. hicimos lo posible, pero solamente hay una Rocío Gambra y qué bueno que volviste para este Política Podcast. Claro, y es del otro lado más encima, entonces obviamente no. Pero bueno, ando con la Ceremi. A Daniela Carvacho nunca me ha tocado entrevistarla. No, no sé si voy a alcanzar a entrevistar a Daniela Carvacho. Dios mío. Uy, dolió de nuevo, dolió de nuevo. Y eso que estoy de luto todavía. Y ¿Segura que estuviste de vacaciones? Porque es como muy súper intensa. me tenían enjaulada, así Encerrada. como callada. Sí. No, y con la Seremi de gobierno que la hemos tenido varias veces aquí, ella siempre tiene muy buena disposición para venir a hablar, pero hay algo que no le voy a perdonar. ¿Qué no le vas a perdonar? No, es que de verdad fue como que A lo ver, que me es más difícil es cómo tú llegas a acuerdo poniéndote en la disposición que solamente no vas a llegar a un acuerdo porque el otro es mezquino. O sea, si partes de esa lógica, pero estás diciendo que en verdad no se llega a acuerdo porque cierto sector no quiere llegar a acuerdo, pero tú misma estás usando caricaturas, ahí me dolieron los dientes, la guata, pero absolutamente todo. Debo déjame decirlo. contextualizar esto. Entonces estabas tú en un hamaca, No, estaba en el baño mientras me pintaba escuchando a ella, no podían cortar. Aquí me está reemplazando. Pero bueno, yo creo que volviendo o tomando el guante de lo que tú mencionas, efectivamente, o sea, la reforma de pensiones ha avanzado no tan ágil como el gobierno esperaba. Eso está claro, ¿cierto? Sí. Había una propuesta inicial, la cual tuvo que avanzar en otra dirección. Ujú. Básicamente, tomó tiempo llegar a acuerdos, ¿cierto? Al momento de que esto ya prácticamente fueron hace 2 semanas, si no me equivoco, cuando pasa Con- en la Cámara de Diputados para votar Sí, la idea sí, en del mediados de legislar, enero. ¿sí? Ya aproximadamente como 2 semanas. Había mucha expectación también, porque aún así, pese a que es una de las ideas, llamémosle, más fuertes que tiene el gobierno, La que le queda. Ya. una de las ideas más fuertes que tiene el gobierno. Oye, Ah, volví ya. sí, oh, es terrible. Ya, Ya. pero está bien, estamos contentos de que vuelva. En serio, me ir todo machucado para la... Una de las ideas más Oye. fuertes que tiene el gobierno, aún así no ha logrado avanzar con cierta holgura, ¿cierto? Pero lo que se mencionaba en ese Política Podcast es que Mm. llegar a los diálogos o hacer de estos diálogos fructíferos, ¿cierto? Es lo más importante para que se pueda avanzar. Yo creo que en esta materia también el ministro Mario Marcel, ¿cierto? Lo menciona como una... voy a ir como por otro lado. ¿Esto fue una victoria de gobierno? ¿Fue una victoria media Ay. amarga? ¿Fue un paso con un tropiezo? ¿Cómo fue? Al menos el ministro Mario Marcel A ver qué menciona dijo. que sí es un avance grande. Es un avance, no lo ve como un fracaso. Ya. Y yo creo que también si vamos desde el área política, también avanzamos al área ciudadana, yo creo que para los ciudadanos fue muy importante que se logre un avance en materia de pensiones, a lo menos en la idea de legislar. De todas maneras, ya veamos cuándo fue esto. Fue el 24 de enero que se realizó el despacho de la ley que pasó en la Cámara de Diputados esta reforma y ahí está el sabor amargo o no respecto a esta conversación. ¿Por qué? Porque en general, para los que nos están escuchando, y a pesar que dijimos que íbamos a hablar de dos temas más, pero es que esto es súper interesante, yo creo que si estaba amarrado en tratar de Sí, hablar el tema de reforma de te veo pensiones, ahí como... sí, me veo así como "Ay, que voy a vomitar todo". ¿Qué es lo que pasa? Se estaba votando la idea de legislar de un proyecto que trae el gobierno. Ujú, Entonces, bueno, aquí van 500 cosas dando vuelta en mi cabeza, pero vamos a tratar de bajarlas. sí, dale. El tema del 6%, la pregunta era, ¿están las huestes en el Congreso dispuestas a parlamentar? Esa era la primera pregunta que yo tenía. Y es como, ¿cómo se va a votar esto? Y algunos decían, no, porque el proyecto es horrible. Ujú. Y otros decían, es que no podemos quedarnos fuera de la conversación. No podemos no dejar de hablar de este tema que es tan importante para todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la derecha dijo,
no, pero cierto sector demócrata dijo sí, pero no les vamos a apoyar, a aprobar lo particular de esto. Entonces, ¿qué pasó? Se aprobó la idea de legislar en general, pero cuando se fue votando específico, varios dijeron, se quedó sin corazón, sin el fundamento. ¿Y cuál era ese fundamento y esa traba que existía? Es hacia dónde se van los fondos de Exacto. pensiones nuevos que se estarían dando por medio del empleador. Y es este famosísimo 6% que se está hablando hace mucho rato. Y eso fue lo que no se aprobó. Se aprobó el tema, se da luz verde a la PGU, es decir, un aumento en la Exacto. PGU, pero no así en este 3.3 que ya el gobierno había dicho, uff, nos costó tanto, pero bueno, ya, 3.3. No vamos a hacer ni el 5.1, ni el 4.2, ni el 2.5, ni el no sé cuánto. Vamos por el 3.3 que había metido la DC, pero tampoco era un 3.3 porque era un 2, no, ¿cómo era? Era como el 1.7 versus el 1.3 y el 3 para el otro lado, que era un enredo de proporciones que al final quedó nada y se fueron de vacaciones. Ahora, Exactamente. Esta discusión vuelve en marzo. en marzo partiría de nuevo. Ahora bien, de este 6% que el gobierno pretendía, ¿cierto?, que vaya directamente a la parte solidaria, ¿cierto? Terminó siendo un 3 y 3 Que o no, un 3 medio fraccionado. es que eso era lo que había presentado el gobierno. Era 3% que iba a un fondo solidario común y después un 1.7 que iba a tu cuenta y un 1.3 que iba a un fondo intergeneracional, una cosa Ya, así. Pero eso no se aprobó, po. Entonces, ¿en qué quedó? Ahí yo me perdí. hasta donde yo entendí, era que la parte del 6% ya no iba de ninguna forma y que había quedado en este 3 y 3. Lo vamos a verificar Lo ahí en vamos el a par. verificar y esto va a seguir en conversación en todo caso, pero ¿cuál era qué era lo que me había pasado a mí, que más me molestó de la conversación que tuviste con la Seremi? Es que ella asumía que había cierto sector mezquino que quería quedarse con esos fondos propios para favorecerse a sí mismo Ujú. y que no eran fondos de las personas. Y me pareció grave, entendiendo que la Seremi de Gobierno representa a una institución, representa a un gobierno y representan cómo estamos haciendo las negociaciones y las conversaciones. Ese 6% no va a ningún banco, no va a ningún ente privado, va a nuestras cuentas que se van a invertir en distintos fondos para generar valor, ¿cierto? Claro. Entonces, siguen estando en mi cuenta, como muchos pudieron apreciar cuando sacaron su retiro del 10%. Entonces, me parece... No, léelo tú nomás. Ah, perfecto. Tú, dale. Ya, Yo voy a terminar con la lógica. dale. Me parece que se para desde un punto de muy difícil conversación si es que tu pensamiento es que alguien se va a quedar o instalas la idea de que otra persona se va a quedar con ese 6% o ese 3% o ese 1.5 que no va directamente a tu propia pensión. Y lo otro que me molesta mucho es que se sigue pensando, y ella hablaba de los fondos de los abuelitos, pero cuando algo que no habla y que el gobierno me molesta que no ponga de manifiesto, es la capacidad que tienen de hacerla, lo que se llama el reemplazo, creo que es que cuando tú te vas, con cuánto es lo que tú sales de jubilación versus lo que tú estabas ganando en promedio durante todos los años que tú cotizaste, porque una cosa es compararlo con tu último sueldo y otro es con cuánto tú ganaste durante toda tu etapa productiva, ¿cierto? Y eso se les olvida de decir que con la PGU se llegó a tal nivel que aquellos que más lo necesitan llegan a un 100% de tasa de reemplazo. Y eso no lo están diciendo. Entonces, siguen hablando de cierto sector de la población que está más desprotegido. Sin embargo, ese sector que aportó ya está con la PGU, más lo que tienen en su fondo, Claro. están llegando a tener el promedio de lo que ganaron durante toda su vida. Entonces me parece injusta esos dos argumentos que estaba utilizando. Esas dos miradas, dices tú, que No, no sé, son miradas, pero son los argumentos que vienen desde el gobierno finalmente, porque eso es lo que representa la CNMI, los por argumentos supuesto. que vienen desde el gobierno. Y son eso, que hay un sector que está velando por sus propios beneficios y sus propios fondos. Segundo, que no están hablando de que aquellos que ya tienen la urgencia estaría siendo cubierta. Podemos hablar de si es o no suficiente, pero ya es el promedio de lo que ganó durante toda su vida productiva y lo que estuvo cotizando. Claro, ahí en realidad hay dos discusiones, pues. O sea, como mencionas, efectivamente quizás ya se alcanza un promedio. Ahora bien, la discusión es si eso no es suficiente o no para una persona. Por supuesto. Y ahí es donde me da más rabia Chuta. todavía, porque me fui. Todas las vacaciones. No, es que esto de las vacaciones es como que a mí me tienen encerrada. Cuando a uno le gusta lo que hace, se apasiona, es apasiona. Es que me fui a ver un Twitter donde hacían un hilo
¿Ya? de la ministra del Trabajo del expresidente Sebastián Piñera. Ok. Y ella decía, en la reforma que hizo el presidente Sebastián Piñera en su minuto, que el mínimo y la PGU nunca iba a estar por debajo de lo que se calificase como un sueldo digno, si es que no me equivoco. Ya me falla un ¿Ya? poquito la memoria, pero ponía una línea base de que sobre esa base, o era la línea de la pobreza, algo por el estilo, pero ponía ¿Índice Gini puede ser? no, Poli, ¿cómo vas a pagar una pensión de 0,5? No sé, pues. No. No, pero de la línea de la pobreza, por Ya, ejemplo, ok. que nadie recibiera menos que la línea de la pobreza, Ujú. ¿ya? Y eso era un valor súper concreto que te ponía una base, porque actualmente la línea de la pobreza estaba por sobre lo que estaban recibiendo los pensionados en ese momento que se estaba haciendo la conversación de la reforma de pensiones. Y ahora el tema está en que eso lo podríamos haber tenido tantos años atrás y todavía no se aprueba y en ese minuto fue un tema ideológico y ahora están proponiendo lo mismo y el otro lado dice que no. Ahí mi pregunta es ahora, ¿nos vale el 6% o deberíamos estar hablando ya a esta altura de un 10%? ¿Y por qué no hablamos ya de que existe efectivamente un sistema mixto? Porque la PGU más el ahorro, ¿cómo se llama? Personal, la Ujú. capitalización individual, ya es mixto. Entonces ahí es donde como que los encuentro puras falacias y me da estoy en rabia. Lo podemos notar. Ya, Lo dale. podemos percibir. Bueno, efectivamente el 3 y 3 quedó fuera, ¿cierto? Acá tenemos que, por ejemplo, también el autopréstamo sí se aprobó, el aumento de la PGU también, pero en sí yo creo que si bien es una, comillas, victoria, ¿cierto? Mm, Efectivamente esto pierde bastante de lo que el gobierno proponía inicialmente. el autopréstamo. Bueno, eso todavía tiene que pasar por el Senado y todavía quedan las conversaciones de cómo se va a estar dando. ¿No te gusta el autopréstamo? Tengo mis muchas dudas al respecto, mis muchísimas dudas, porque al final va a depender, yo me estoy quitando a mí misma en algo que sabemos que la gente en general tiene preferencia y la gente, me incluyo dentro de esto, que nos gusta más comer en helado ahora que esperar varios meses en comer en helado, ¿cachai? Entonces, el objetivo todo del tema de pensiones es obligarnos a nosotros mismos a ahorrar para cuando seamos adultos mayores y no dejarle el saco a los que vienen más atrás. Entonces, con el Exactamente. autopréstamo me da como No, que tengo que entrar a hacerle doble clic y revisarlo mucho más, pero de primera, como que lo miro con recelo. que obedece mucho también a decisiones personales. Son, técnicamente el gran argumento de esto en su momento fue, es mi dinero. Obvio, pero si fuera Y, por y eso, lo es. ujú, ¿Cierto? Entonces igual tengo derecho a utilizarlo como debiese, entendiendo que está en un lugar, ¿cierto?, que está destinado a pensión. de todas maneras, completamente de acuerdo, pero junto con eso, y que es nuestro derecho a ocupar nuestro dinero como nosotros queramos, ¿estamos dispuestos cuando se llegamos a viejo a asumir las consecuencias de eso? Eh, Y si es no, resorte de cada uno. es que no, po, es que ahí hay un problema, porque si fuese así, resorte de cada uno, de esperar a cuando tú eres viejo y ver las cosas después, todos aquellos que tenemos cierto sentido social se nos aprieta la guata de decir que vemos a un pobre Ujú. viejito que está abandonado, que ya no hay nadie que... Pero resulta que ese viejito cuando era joven no hizo lo que tenía que hacer, ¿cachai? Entonces ahí es donde tú vives en sociedad y te pones ciertas normas haciéndote cargo de tu propia humanidad. Claro, exactamente. O sea, hagámonos cargo de que somos humanos y que tenemos predilección por el consumo ahora, Inmediato. por el consumo inmediato. Ujú. Entonces hagámonos cargo de eso y pongamos las reglas que corresponden. Ahora bien, bueno, yo creo que obedece también a decisiones personales. Yo creo que aquí la base tendría que ser, por ejemplo, educar económicamente, educar cívicamente, que las decisiones que tomamos hoy en lo inmediato eventualmente van a repercutir en el futuro. Pero yo quiero confiar también en ¿En las qué? decisiones propias de las personas y que esto no va a ser un autopréstamo. Si se llegase a aprobar, por ejemplo, hagamos política ficción. Mañana sí se aprueba el autopréstamo. Cualquier persona se puede entregar un autopréstamo de sus propios fondos. Espero que no exista una cola infinita de personas acudiendo, Es ¿cierto?, a que autoprestarse dinero. el tema está en que yo me puedo empezar a engañar a mí mismo, porque ese tiempo que yo saqué esa plata y lo que me demoro en devolverla es tiempo que esa plata pudo estar acumulando intereses, con las subidas y bajadas que tiene el mercado, sin lugar a duda. Pero lo que se sabe es que cuando tú quieres ganar en un sistema de valores, lo metes y cierras los ojos y te vas, a no ser de que haya una catástrofe mundial o algo por el estilo, pero en el largo plazo, Como la pandemia. no, más largo. Ay, Más largo. Podría haber, recuperar esos intereses después. No hay otra fórmula más exitosa en este minuto para poder hacer crecer más esos fondos que tenga menos riesgo, ¿cachai?
Porque uno puede agarrar esos fondos y te compras un departamento, ya, ok, pero tienes que hacerte cargo constantemente de lo que significa estar arrendando ese departamento. Y es válido, Claro. ¿cachai? Y tú lo puedes hacer aparte. No hay nada que te impida que tú puedas destinar más fondos a tus pensiones futuras. Ahora, el tema está en si uno tiene la capacidad de ahorro, en la calidad de los sueldos, en la capacidad del gasto, del crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final te estás haciendo una autozancadilla. Me gusta cómo llevaste esta discusión a algo también ideológico. O sea, entiendo de tus palabras que tú encuentras el sistema FP que es bueno. Sí. ¿Y las pensiones? Las pensiones tienen grandes problemas y me gusta el sistema ahora que es mixto. Ya, perfecto. Me gusta el sistema mixto. Tenemos que mencionas que te gusta el sistema, ¿cierto? Un sistema bueno. Pero las pensiones que se entregan son malas. Depende de cómo lo asocies, porque efectivamente tú puedes tener un concepto, tú puedes tener un Ferrari, pero si lo metes al campo, Ojalá. no, depende de cuántos cigarros se compre, ya. No sé si fumas o no, pero hay ahí otros conceptos. Pero el Sí. tema está en que el concepto del autoahorro, de que yo ahorro para mi futuro, no lo encuentro, me gusta ese concepto. A ver, me gusta en el sentido de que soy humana y que cuesta, ¿cachai? O sea, que es Sí. difícil, que bonito en el largo plazo, pero sé racionalmente que es el sistema que prevalece y que entrega mejores pensiones a la larga, Ujú. ¿ya? Sin tener problemas de dejarle ese error o un estado defalcado a mis hijos. Mira, yo la verdad es que personalmente también me gusta el sistema, pero cuando tenemos acá en esta hojita, ¿cierto? Como lleno de A fórmulas y ver, cosas así. ok, Sí, esto es mi letra. ¿no está bien? No son jeroglíficos, Dale. pero no la mires que ya me está dando como vergüenza. El punto es que si tenemos un sistema que yo comparto, Ujú. y debo decirlo, y lo he dicho públicamente, yo comparto el sistema de FP de la administración de estos fondos de pensiones, a mí me parece que es buena. Ok. Y empezamos acá, ¿cierto? Tenemos un proceso Ujú. y el resultado no parece, o evidentemente está lejos de lo que la ciudadanía espera en sus pensiones mes a mes. Correcto, El problema lo tenemos evidentemente entre medio. correcto. Entonces, para mí, a lo menos, y volviendo al punto inicial, que se puedan avanzar y que estas discusiones se puedan dar, Ujú. estas conversaciones, ¿cierto? Porque es lo que nosotros esperamos también de nuestros legisladores, que conversen. O sea, a mí esa parte de que no voy a votar en contra sobre la idea de legislar, a mí personalmente me causa mucho dolor. Creo que es todo lo que la ciudadanía no espera que hagan nuestros legisladores, ¿cierto? Porque para eso lo escogimos, para que discutan estas cosas, esto que va entre medio, ¿cierto? Si tenemos un buen sistema y las pensiones salen no acorde a lo que la ciudadanía espera, pues algo evidentemente está pasando entre medio. Ojo, este proyecto lo metiste de nuevo. Existe el proyecto Sebastián Piñera que está en el Senado. Podrías revivirlo. Y ya te hubieras saltado toda la discusión de diputados y ya partías de la base incluso del 3-3. Podría ser. Pero, ¿qué pasó aquí? Ideología, tenía que venir con la firma de alguien más, tenía que tratar de que vaya el 4-2, tenía que tratar de poner el punto político. Bueno, eso también son puntos de vista, o sea, mezquindades políticas también hay quizás desde todos los, De todas maneras, a mí me desde todas las molesta eso de trincheras. decir yo no voy a legislar respecto a este proyecto. Yo creo que hay que conversarlo. Ahora, entiendo que hay temas legales más allá del nombre, de la idea de legislar, que tú das cierto visto bueno al proyecto en general. Ahora, me entra ese ruido ciudadano de decir, ¿por qué si antes estabas apoyando esto y ahora no? Y ahí es cuando yo decía, "Ay, tengo este ruido ciudadano, ¿por qué no voy a votar en función de esto?" Me dicen, ya, pero es que antes tenías la pistola al pecho de que tenía el estallido social. Ya, pero igual presentaste una propuesta, igual la apoyaste de cierta manera. Entonces Ujú. es como, ok, ¿qué cambió tanto? Nos dimos cuenta de que era muy terrible hacer esto otro. O sea, estas cosas van cambiando también, o sea, la política es así. Y ¿sabes qué? Me quiero detener en algo. Has mencionado mucho el nombre de una persona que yo creo que es la noticia, no solamente nacional, mundial probablemente, que es la muerte, ¿cierto?, del expresidente Sebastián Piñera. Correcto, que el día viernes, día de hoy, son sus funerales de Ujú. Estado, precisamente. ¿Sabes qué? Venía para acá pensando, En que íbamos a hablar todo el programa de esto. Ya, no, me voy a no, poner venía pensando en que es una tragedia, evidentemente, pero todos los presidentes son recordados por algo. Todos tienen un legado. ¿Cuál será el legado del expresidente Sebastián Piñera? ¿Serán los mineros? Yo creo que eso es muy corto. O sea, yo lo he reflexionado. ¿Quieres escuchar el mío? Sí, por favor. El mío es su capacidad de gestión. La capacidad para mí, las crisis y los problemas sacan lo mejor de Sebastián Piñera en cuanto a resolver un problema. Yo voy a echar de menos las
casacas rojas cuando iba a terreno y resolvía y se ponía y gestionaba y hacía que las cosas pasaran. Era una de las cosas que yo sí le daba a Sebastián Piñera. Y lo otro, algo que es poco visto en la política, su capacidad de dar vuelta a la página. O sea, el hecho que se subiera al avión con Boric, que estuviera disponible para apoyar en cada una de las cosas, la valentía que tenía de votar que no en contra de su sector en el año 88 y después de hablar de los cómplices pasivos, hablar de matrimonio igualitario, recordemos que él fue el que lo promulga finalmente, el postnatal de 6 meses. Para mí hay muchas cosas que hizo Sebastián Piñera que fueron, es duro, y que yo creo que ahí la ideología de la izquierda primó y que él fue realmente un gran demócrata. Yo me quedo con las señales. He visto muchos alcaldes, ¿cierto? Mm. Políticos de distintos sectores que han acompañado, ¿cierto? A las familias con este dolor, con esta pena. Creo que se pudo ver quizás un alto al fuego en la política. Hoy, ahora cuando... En esto, o sea, no, siento que hubo como al menos un par de días donde no hubo ataques brutales que estábamos viendo, ¿cierto? De una política muy, muy polarizada. Pero yo me quedo, sí, probablemente lo que te mencioné de los mineros creo que es resorte también de eso, de repente cuando hay un problema, ¿cierto? Recordemos que Sebastián Piñera fue presidente 2 veces, Ujú, ¿cierto? Donde en las 2 ocasiones tuvo que enfrentar crisis sumamente importantes. El Piñera 1, ¿cierto? Entra con el terremoto. correcto. En Piñera 2 tenemos la pandemia. Ujú. Y el Entonces, estallido. y el estallido social. ¿Está bien así? ¿Bien dicho? Porque entendamos que también el lenguaje Hay distintas personas que le llaman de distintas maneras. Para mí fue un estallido. Quizás a secas. a secas. No le he escuchado a nadie decir a secas. No, No, realmente, creo. primera vez que lo escucho. Sí, yo creo que para mí efectivamente está muy mezclado, pero sin duda fue un estallido. Y que hubo oportunismo de ciertos sectores para tomar ciertas cosas, lo hubo, Evidente. y de que había descontento social, lo había. Entonces habían de los dos, pero hubo un estallido que a todos nos dejó en shock, a muchos. Efectivamente, fue, al menos para mí, y yo creo que aquí nos separamos un poco en la Mm, parte de las cosas que tenemos en común. A mí me tocó vivir como ciudadano el estallido social por allá, mm, por la novena región, en la capital, en la ciudad de Temuco. Y la verdad es que en ese tiempo no era partícipe de ninguna forma de la política, como ahora lo mm, soy. Pero me tocó ver la parte social, la mm, parte de los ciudadanos, ¿cierto? Autocongregados, esas conversaciones. Pero al poco andar empecé a ver estas banderas, ¿cierto? Con mm. nombres de partidos políticos, algo que me parecía muy lejano, pero que en ese momento, ¿cierto? No lo entendía así, pero efectivamente la política tomó parte y parte de algo que para mí, a lo menos, desde mi punto de vista como ciudadano, nació netamente del corazón social, de la sociedad. A mí me pasa que yo le contaba a Lu en un momento reflexivo que en el programa que hicimos justo después del fallecimiento del presidente Piñera, que yo viajé a uno de sus encuentros cuando estaba decidiendo mi voto y lo escuché en vivo. Y cuando lo escuchaba, decidí votar por él porque me hizo sentido mucho su diagnóstico y hacia dónde quería apuntar. Y en su diagnóstico él hablaba de, en su minuto, la clase media protegida. Mm, Y ahí Cristian luego me decía, ya, pero ¿qué es clase media? A lo mejor eso nos ha hecho mucho mal, etcétera, etcétera. Y el doble clic que obviamente él tiene, que es genial, de todas maneras. Pero en ese minuto yo sentía, y venía también de por qué entró a Evópoli, que es porque había que construir un segundo piso de la casa. Habíamos llegado a cierto nivel de que las necesidades básicas para gran parte a cierto sector estaban cubiertas, pero nos faltaba todavía ver cómo avanzaban más allá y existía esa fragilidad. Y yo, como estaba en política antes que tú, Fabián, tenía esa noción de que había una fragilidad. El problema es que sentía que había reticencia desde ciertos sectores por avanzar en esa línea, por un lado, de poder resguardar esa fragilidad, y dentro de eso veía cierto sector asociado a la figura de Sebastián, o sea, no asociado a la figura, pero que inmediatamente se pusieron del otro lado, y estoy hablando de republicanos. En ajá. este caso, cuando Sebastián Piñera quería llevar adelante ciertas reformas de gobierno que yo sentía que iban en esa línea de ir a resguardar esa fragilidad que tenía cierto sector de los avances que había logrado en su vida, que era muy frágil, que se sentía esa necesidad y que había que ir a apoyar. Y sentí de parte de la derecha más dura, más radical de este partido republicano, que inmediatamente cuando sale Sebastián Piñera se pone a un lado, y por otro, a un lado, como dice, yo soy oposición a ustedes, y es muy duro en ese minuto con el gobierno de Chile, vamos. Y por otro lado, también un frente amplio que dejó que la ideología primara, que el odio primara, que la caricatura primara, y paró y frenó todo lo demás
y lo ponía muy difícil para poder seguir avanzando en esta lógica. Ahora, Sebastián Piñera era una figura sumamente controversial y ahí era donde yo tenía mis reparos con él de decir, de no creerle del todo cuando tiraba algo, de pensar que había algo oculto, de que había un algo detrás. ¿Cachai? Entonces ahí era donde yo tuve que pensar si es que votaba o no votaba y escucharlo. Por eso, Pero te convenció. pero me convenció ese diagnóstico y esa idea de tratar de apoyar como sociedad la fragilidad en que estaba en ese avance social que habíamos tenido. Sin lugar a dudas, la pérdida, ¿cierto?, del expresidente Sebastián Piñera, una persona con múltiples matices, donde la sociedad en sí lo va a recordar, yo creo que de múltiples formas. O sea, un presidente electo 2 veces democráticamente, que en su momento también se vio presionado por las encuestas, estos niveles de aprobación o desaprobación, ¿cierto?, que fueron históricos. No solamente la pandemia, también el estallido. Yo creo que fue un presidente que dejó mucha historia, ¿cierto?, para el país y como las personas lo quieran tomar, para bien, para mal, desde sus puntos de vista, desde sus trincheras políticas. Aún así, con su fallecimiento, se va, y a mi entender, opinión personal, ¿era el líder de la derecha chilena? No lo sé. Es que yo veo la derecha chilena que está llena de caudillos y de personalismo. Entonces es como difícil. Pero fue el único que logró poner ahí como de alinearlos en ciertos minutos, de alinear a la derecha. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que todo, porque salió 2 veces. Sí. Pero encuentro que hay demasiado ego. Demasiados egos en la derecha y demasiados dueños de la razón. Incluso Es difícil. estaba Uy, sonando como como nuevo, que venía otra vez. sí, Tenía un tercer 74 periodo. años. 74 años tenía. ¿Te imaginas? Tercer periodo. 76 estaría empezando. Bueno, política ficción. Política ficción, evidentemente. Me quedo con una duda. ¿Quién ¿Cuál? lidera ahora la derecha? Ahí está. No lo sé. ¿Será de republicanos? ¿Será Evelyn Matei? Bueno, hay que decir que el único que ha logrado llegar al gobierno fue alguien que votó por el no. Entonces no sé si José Antonio Kast podrá llegar pero tiene obviamente mucho más rechazo de ciertos sectores más liberales. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Estamos requete contrapasados ya ¿Sí? del tiempo, sí. Wow. Así que les agradecemos por haberse conectado. Muchas gracias, Fabián Cortés, por la conversación el día de hoy. Te voy a dar una pomada para los mordiscos y a todos ustedes los invitamos el día lunes a otro Política Podcast. Nos vemos. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. de antemano. Muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.